¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor bendiga tu alma, bendiga tu mente, bendiga todo tu ser en esta ocasión. Damos gracias a Dios que podemos acercarnos nuevamente a su palabra y recibir directamente de ella la fuente que es la fuente de vida eterna, el único lugar al que podemos acudir por paz, por gracia, por la enseñanza que claramente nuestro corazón necesita. Bueno, en los últimos 5 episodios hemos revisado el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este relato claramente encontramos la claridad de lo que pasó aquel domingo, muy por la mañana, antes del amanecer, y hemos hablado de los resultados que la resurrección debería otorgar a la vida de cada persona que viene a Dios y que cree en ello. Ahora, he hecho mención del capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los hermanos en Corinto y quisiera ir allá, porque lo que ese capítulo hace es dar a nuestra vida la certeza de la resurrección y hacernos observar claramente, hacernos pensar claramente en cómo este tema se ve desde el punto de vista doctrinal. Así que permítame leer a partir del verso 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Así que yo quisiera que pensáramos alrededor del capítulo 15 en los próximos episodios. Hace 2 años y medio tuve la oportunidad en nuestro campamento familiar de predicar sobre la doctrina de la resurrección basado en este capítulo. Entonces yo voy a regresar a mis notas de este tema para estar considerando contigo los aspectos doctrinales de la resurrección. Bueno, esto nos da un panorama claro de lo que el apóstol Pablo estaba enfrentando en Corinto. Él toma los primeros 11 versos del capítulo 15 para darnos un panorama claro de lo que él cree al respecto de este tema. Este capítulo expone la promesa eterna de la resurrección del cuerpo y su papel central en la esperanza cristiana. ¡Oh, cuánto ánimo hay aquí! ¡Cuánta esperanza y aliento hay para nuestros cuerpos frágiles que se van degradando, que se van degenerando con el paso de los años, de saber que un día estaremos del otro lado de la eternidad y seremos perfectos, seremos completos y dejaremos de librar una batalla diaria con el tema del pecado? Bueno, esa es una gran esperanza, ¿no lo crees? Hay vida después de la muerte. Hay vida para el Hijo de Dios después de la muerte. Nuestra vida realmente está asegurada en Cristo Jesús y eso nos debe de llenar de gran confianza y seguridad en nuestro caminar diario. Me encanta cuando el doctor John Stott dijo: no hemos de considerar la cruz como derrota,
y la resurrección como victoria. Más bien, la cruz fue la victoria conquistada y la resurrección la victoria confirmada, proclamada y demostrada. Es imposible que fuese retenido por la muerte, porque la muerte ya había sido derrotada. Los principados y poderes malignos que habían sido privados de sus armas y su dignidad en la cruz, en consecuencia, ahora fueron puestos bajo sus pies y sometidos a él. Bueno, es bueno recordar que en el judaísmo Abraham murió, en el budismo Buda murió, en el islamismo Mahoma murió, pero en el cristianismo es diferente. Cristo murió y tenemos la certeza de que al tercer día resucitó. Así que realmente aquello que Jesús dijo en la cruz fue: consumado es. Aleluya. Pero en la resurrección Dios dijo: consumado es. Qué maravilloso, ¿no lo crees? Escuchamos las palabras del Hijo desde el Calvario diciendo: he concluido, he terminado la obra que me diste que hiciese. Pero pareciera ser que en la tumba el que está hablando es Dios Padre, diciendo: realmente esto ha sido totalmente finiquitado. Bueno, es injusto y desequilibrado proclamar ya sea la cruz sin la resurrección o la resurrección sin la cruz. Y Pablo está lidiando con preguntas reales en su audiencia original. Pablo busca dar respuesta a preguntas claves con el tema de la resurrección. Por ejemplo, lidia con la pregunta: ¿resucitan los muertos? Versos 1 al 19. Lidia con la pregunta: ¿cuándo resucitan los muertos? Versos 20 al 28. Lidia con la pregunta: ¿por qué resucitan los muertos? Versos 29, 34 y 49 al 58. Finalmente creo que él está lidiando con la pregunta: ¿cómo resucitan los muertos? En el verso 35 al 48. Entonces permíteme ampliar un poco esto. F. Marsh dijo: la resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo. Observa cómo Pablo está diciendo al inicio de este capítulo que si el Señor no resucitó, entonces nuestra fe es vana, entonces nuestra predicación es vana. De hecho, nos reunimos en día domingo para celebrar la resurrección. A diferencia de los judíos, que su gran día era el sábado, el cristianismo ha hecho del domingo el gran día de su celebración. Y lo que conmemoramos cada domingo es que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos, que la tumba no pudo retenerlo, que la muerte no acabó con él. O escucha lo que el teólogo Warren Wiersbe dijo: la resurrección no solo es importante, sino que es de primordial importancia, ya que todo lo que creemos depende de ella. Bueno, estas dos declaraciones son verdaderamente impresionantes, porque definen en pocas palabras lo que el apóstol Pablo hace muchos siglos escribió a esta temprana iglesia en la ciudad de Corinto. Pero para entender la batalla de aquel día hay que reconocer lo que el pensamiento griego creía acerca de la resurrección de los cuerpos y la manera como los griegos entendían la resurrección o interpretaban la resurrección era a través de incredulidad. Para Platón, el alma humana era inmortal, pero el cuerpo era una cárcel. Bajo la influencia del dualismo que impregnaba el mundo pagano, se negaba la resurrección corporal. Así que esa negación fue acompañada de una visión escatológica que decía que los creyentes experimentaban una resurrección espiritual cuando creían o cuando eran bautizados. En Atenas, aquella gran ciudad en la que Pablo llegó como predicador y estuvo en la plaza predicando y después
llegó finalmente al punto cúspide de la filosofía griega de aquella ciudad, me refiero al Areópago, en Atenas. Cuando Pablo introdujo el tema de la resurrección, realmente los griegos cerraron la puerta. La razón es clara, los griegos no creían en la resurrección de los muertos, algo similar que con lo que sucedía con los saduceos en el día de Jesús. Veían la muerte como la liberación de la esclavitud, y este pensamiento había invadido a la iglesia de Corinto. En Hechos 17:32 dice, hablando de Pablo predicando en Atenas: cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: ¿le escucharemos otra vez acerca de esto? Precisamente este pensamiento dualista, dado por la influencia helenista, estaba al interior de la ciudad. Y Pablo simplemente ha dicho algo: la razón de nuestra predicación es la resurrección. Por lo tanto, cuando lees los primeros versos del capítulo 15 de Corintios, algunos han concluido que Pablo realmente está citando o está tomando fragmentos de un himno que circulaba entre las iglesias cristianas de aquel día. Por lo tanto, yo quisiera esta mañana llamarte como creyente a la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si eso no es así, entonces nuestra fe es vana, entonces nuestra predicación es vana, pero gloria a Dios que eso no sucedió así. Mientras los budistas tienen una tumba a la cual acudir para adorar a su deidad, mientras los judíos tienen claramente la idea de que su fundador murió, Abraham, o mientras los musulmanes pueden adorar una tumba, el cristianismo realmente no lo puede hacer. Adoramos a un Señor que venció sobre la muerte y que se levantó poderosamente, únicamente para ser pionero de todos los que le seguiremos en su momento adecuado. Así que, aleluya, celebremos que la tumba está vacía. Celebremos que el mensaje de los ángeles y de María a los apóstoles sigue siendo una realidad. Nuestro Señor ha resucitado. Padre, gracias te doy por esta certeza. Gracias te doy por esta seguridad que tenemos en ti y que tu palabra claramente nos da de poder gritar, proclamar, enseñar y mostrar a otros las bellezas y las bondades de tu resurrección. Si alguien que me escucha no lo cree, yo pido que esta mañana tu Espíritu Santo y tu palabra trabajen en sus vidas para entender que en los momentos más oscuros de nuestras vidas el poder de tu resurrección sigue de pie. Te alabo, te bendigo y te adoro en el bendito nombre de Jesús. Bendice el día que hoy iniciamos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.